Exploremos ahora el don del consejo. Y es cierto que los seres humanos somos criaturas racionales. Por lo general, nuestras acciones siguen cierto grado de premeditación y consideración. A veces ponderamos y meditamos, estudiamos, consideramos y rumiamos constantemente. Buscamos opiniones expertas, confiamos en las experiencias de otros y comparamos diferentes opciones del presente con decisiones del pasado. Toda esta investigación razonada, tan característica del pensamiento de nosotros como seres reflexivos, podría llamarse la búsqueda del consejo. El Espíritu Santo reconoce y estima esta dinámica tan humana y adopta a nuestra manera de pensar un don especial que profundiza y perfecciona el poder humano de la deliberación. Ese es el don divino del consejo. El don del consejo nos torna sensibles al movimiento del Espíritu Santo de una manera sumamente compatible y afín a la forma prudente en que nos motiva a actuar. La persona humana vive en un constante estado de búsqueda. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. En nuestra búsqueda necesitamos la guía invaluable, la opinión o consejo de Dios, quien sabe todas las cosas. Esta guía nos viene del cielo por el don del consejo del Espíritu, por medio del cual nos guía el propio consejo de Dios. Santo Tomás de Aquino lo compara con esa experiencia de quienes se ocupan de los asuntos humanos, pero que carecen de los conocimientos necesarios para tomar decisiones. En ese caso, simplemente acudimos a los que están debidamente calificados para poder beneficiarnos de su sabiduría, de su pericia. Ese don divino del consejo nos va a mover a aprovechar el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. La orientación que nos da el don del consejo es siempre altamente específica y es muy práctica. Se nos da para guiarnos hacia un fin o una meta particular. Pero vale la pena preguntarnos, ¿y cuál es el fin que determina esa operación del consejo? Es que el don del consejo no nos brinda ayuda en los asuntos mundanos. Más bien, este don nos hace sensibles a la iluminación de Dios en todo lo relacionado con la vida eterna. Todos los que son amigos de Dios por la gracia pueden esperar ese beneficio de recibir su consejo sobre lo necesario para la salvación. Es decir, que el don del consejo corresponde intrínsecamente a la virtud moral conocida como prudencia. La virtud principal, que es el hábito de reconocer el bien trazar el rumbo correcto para conseguirlo. La prudencia, al igual que el don del consejo, está dirigida a lograr lo que es específico y particular. Ahora, el consejo va a perfeccionar la prudencia en relación con el objetivo final de la vida eterna. El consejo complementa, perfecciona esta prudencia al introducir el juicio y el consejo de Dios mismo. Y así, iluminada por el consejo, la prudencia se convierte en la guía práctica de Dios y se ajusta a esa excelencia de la sabiduría divina. En la operación del consejo, es el Espíritu Santo quien eleva y ennoblece nuestra dignidad como personas humanas, ayudándonos de forma armónica con nuestra forma natural de pensar y actuar. Lejos de controlarnos o confundirnos, el Espíritu sí protege e ilumina nuestra mente de manera que va a promover nuestra libertad humana. Él aviva nuestra prudencia con el consejo. Ya lo hemos dicho, es el Espíritu Santo quien abre nuestra mente para que preste atención a la prudencia perfecta de Dios mismo. Nuestra mente entonces es iluminada sin violencia.
de modo que la dirección sobrenatural sea asimilada dentro del proceso natural de la reflexión de cada ser humano. Ese don del consejo conlleva consecuencias muy prácticas, porque el consejo nos protege de la necedad y de la impetuosidad, ¿sí? Actuar sin pensar. Dotado el alma con razonamiento moldeado a lo divino, el consejo nos salva de peligros, de juicios prácticos apresurados, de juicios imprudentes, de juicios erróneos en nuestro camino a la vida eterna. Nos protege de nuestros métodos impulsivos, precipitados. El don del consejo nos protege de la imprudencia y guía todas nuestras acciones prácticas con el juicio más sensato. Es también muy significativo que el don del consejo nos libere de la trampa de la confianza en nosotros mismos. Eso es lo que el Papa Francisco llama semipelagianismo. No cabe duda de que tenemos demasiada tendencia a confiar en nosotros mismos y nuestros escasos recursos para alcanzar nuestras metas. Esto es individualismo y radical, y nos impide ser, por supuesto, personas maduras, y nos engañan con una ilusión de autosuficiencia. En realidad, la madurez siempre implica una dinámica de interdependencia vivificante, al tiempo que reconocemos que nuestra necesidad práctica de Dios, constante, fundamental y muy urgente, es la raíz misma de la vida de la fe. Santo Tomás de Aquino señala que hasta los ángeles en el cielo consultan a Dios sobre sus deberes como nuestros protectores y guardianes. La instrucción siempre sabia que ellos reciben de Dios también viene del Espíritu mediante un don del consejo perfectamente adaptado a las inteligencias angelicales. Si los ángeles con todo su poder, con toda su santidad tienen esa necesidad del consejo práctico de Dios, pues cuanto más nosotros, que somos un poco ignorantes y débiles y estamos aún como a prueba frente a estas virtudes. El don del consejo es de particular importancia para cooperarnos, para unirnos con el Señor en las obras de su providencia. Según señala el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios quiere que cada uno reciba de aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que lo necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a esa misericordia, al bien y a la comunicación. Así que, mediante la generosidad a la que somos llevados por el Espíritu, este don del consejo obra efectivamente para tejer esa estrecha relación con la Iglesia. El Señor una vez habló a Santa Catalina de Siena con estas palabras: yo he dado muchas virtudes y gracias espirituales y temporales, con tal diversidad que yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. He querido que unos necesiten de otros y que fueran mis servidores para la distribución de las gracias y de esas liberalidades que han recibido de mí. Entonces, hermanos y hermanas, el don del consejo nos va a asegurar que esa distribución divina seguirá continuamente de acuerdo con ese plan de Dios, de manera que haya luz para nuestra cooperación en la participación de la bendición de Dios. A la luz de la conexión del consejo con las obras de la providencia, Santo Tomás de Aquino relaciona el don del consejo con la bienaventuranza en Mateo, capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. Aquí el doctor Angélico va a observar que el consejo guía inevitablemente a perdonar a los demás, ya que perdonar y dar misericordia a los otros es el remedio para todos los males espirituales de nuestra vida. Los sobrenaturalmente misericordiosos siempre son guiados por el consejo, ya que Dios es quien abre nuestros corazones a la clemencia. También
Él dirige el ejercicio de esa virtud mediante sus dones. Finalmente, el don del consejo permanece con nosotros después de la muerte como un elemento necesario de la vida de gloria. Santo Tomás señala que hasta los bienaventurados deben realizar algunos actos que tienen un fin. Eso como alabar a Dios o atraer a otros al destino que ellos han logrado. Son el ministerio de los ángeles y las oraciones de los santos. El papel del don del consejo es dar forma a esas actividades de acuerdo con lo que Dios sabe que es lo mejor. Pero por supuesto, en el cielo, nuestra necesidad del consejo no surge de la duda. Más bien, va a ser un efecto de nuestra completa atención a Dios y nuestra total confianza en su amante sabiduría.